Bueno, compañeros y tutor, buenas tardes. Mi nombre es Tania Pérez. Soy estudiante de la Universidad de Cartagena de séptimo semestre de Administración de Empresas. Hablando un poco del tema y la temática que fue la crisis económica mundial que se vivió en estos países involucrados, iniciando desde Islandia hasta Estados Unidos, pues mi opinión personal acerca de la crisis, yo opino que fue una crisis que dejó grandes pérdidas tanto para las personas que invertían en estos bancos y en estas entidades financieras con el ánimo de buscar pues dividendos o un rendimiento económico o acceder a un crédito, a un crédito de vivienda, de hipoteca, a un préstamo, una tarjeta de débito. Todas estas personas perdieron grandes cantidades de dinero con toda esta crisis financiera que se dio en el año del 2008. Pérdidas financieras grandes, aumentó el índice de pobreza, las tasas de desempleo aumentó grandemente también, con todas estas consecuencias que se venían a venir, se veían que pues ya iban a venir, y el Estado simplemente no hizo nada, ni las entidades regulatorias, como se les llamaba ranting en ese tiempo. No aplicaron las políticas que tenían que aplicar para supervisar y para calificar el crédito con el que trabajaban estas entidades financieras. Simplemente se hacían los de la vista gorda y calificaban como triple A el trabajo de las entidades financieras. Decían que no pasaba nada, simulaban que todo estaba bien y que iban a haber buenos beneficios para las personas y para los inversionistas. Entonces, esto lo que trajo fue una gran crisis y una gran recesión económica para estos países y sobre todo para Estados Unidos, quien con ese sistema corrupto que utilizó en la parte financiera trajo grandes consecuencias para el país y para los habitantes, ya que aumentó la pobreza, aumentó el endeudamiento, las entidades financieras cayeron a pique y las personas fueron las que más se vieron afectadas, lógicamente, sin el Estado poder aplicar políticas regulatorias que fueron de su papel y su responsabilidad jugó más importantemente, ya que ellos no aplicaron una política de entidades regulatorias que estuvieran al pendiente y calificaran sin corrupción y de una manera adecuada a estas entidades, de tal manera que se vieron afectadas todas estas personas y se fueron a pique en el año 2008 estas entidades financieras. Personas y asesores que también se vendieron en cierta manera, porque para mí se vendieron, según lo que yo analicé y lo que vi en el video, se vendieron asesorando y simulando de que las cosas estaban bien simplemente por una suma alta de dinero para ellos o por un puesto ostencioso en una entidad pública del Estado para que se viera que ellos tenían un buen puesto en las entidades del país. Y los presidentes sin hacer nada, simplemente se hacían los de la vista gorda y las entidades haciendo prácticamente lo que les diera la gana. ¿De qué manera se pudo evitar esta crisis? Desde mi opinión personal, yo pienso que se pudo evitar si hubiesen existido, no, sin la corrupción, que es prácticamente la culpable de que ocurran casi siempre las desigualdades sociales, los problemas de pobreza, de desempleo, los problemas económicos, la desviación de los fondos de planes de desarrollo. Si hubiesen existido políticas de Estado correctas, si hubiésemos contado con personas realmente especializadas y con ética profesional, sin mentir a las demás personas y personas que le advirtieran sobre los riesgos a los que estaban sometiéndose todas estas personas que invertían en estas entidades, y si hubiese existido una, como acá tenemos en Colombia, una superintendencia financiera, una entidad que estuviera al pendiente de que todas estas políticas se estuvieran aplicando de una manera confiable, ya que ellos decían que no pasaba nada, y el Estado y el presidente, las personas que estuvieron al frente, que el presidente de la Reserva Federal, que las personas que asesoraban, economistas importantes, personas estudiadas en la materia de economía, decían y simulaban que no pasaba nada. Entonces lo que le faltó al Estado ahí fue aplicar una verdadera política fuera de la corrupción, y no la aplicaron. Simplemente dejaron que las cosas pasaran así, sin advertir el riesgo y viendo lo que se les venía encima. Para mí fue esta experiencia enriquecedora, puesto que es un documental muy importante, un documental que nos aporta conocimientos. Yo no conocía sobre esta historia de la crisis económica que vivieron estos países, en las que se vieron involucradas todas estas naciones, todas las personas,
sobre la desigualdad, sobre la corrupción en el sistema financiero que todavía se sigue viendo porque el actual presidente aún no ha hecho nada respecto a la situación, habiendo advertido en su plan de gobierno, incluyendo que las políticas de regulación, de desregulación, no podían seguir siendo las mismas. Al contrario, él dijo que tenían que implementarse políticas que fueran en contra de la desregulación y de la corrupción en el sistema financiero, que había que mejorarlo, que fortalecerlo, y hasta ahora no se ha hecho nada. En su presidencia, en los años que llevan en frente del mandato, no ha hecho absolutamente nada. No se ha hablado sobre una política sobre estas entidades, al contrario, están creciendo y están en su auge, en su yeré, creciendo, se están haciendo más extensas y no vemos que exista un avance o hasta ahora no se ha cumplido, o sea que la corrupción aún sigue ahí, sigue el mismo sistema. A mí me aporta mucho conocimiento del documental, es un documental importante, recomendable para verlo toda clase de personas, independientemente si seamos aprendices o no. Es importante conocer la parte económica, la parte financiera, cómo se maneja, con qué clase de personas debemos contar en el momento de ir a aplicar al campo laboral y en el mundo de las finanzas estas clases de asesorías, estas políticas regulatorias de las entidades financieras. Y pues me aporta muchos conocimientos buenos, aprendí bastante, excelente documental, recomendado, ganador de premios Oscar. Y pues respecto a mi perfil ocupacional, me parece importante a la hora de yo trabajar como empleada o como administradora, que es la idea, en una entidad financiera o bancaria o fondo de inversión o de pensión, cualquier entidad que tenga que ver con la parte financiera del país, a la hora de trabajar con las personas, de hablarles sobre el riesgo, sobre la parte financiera, de asesorarlas bien, con claridad, ser transparente en lo que se diga, que eso fue lo que le faltó a la parte de las personas que trabajan y que pues en cierta manera son responsables tanto estas entidades de las que se habló y personas particulares que fueron responsables también de cierta manera y que no quisieron dar comentarios ni ofrecer entrevistas precisamente porque sabían del nivel de responsabilidad que les repercutía sobre estas situaciones, personas importantes, economistas, que no quisieron ofrecer una entrevista, precisamente por eso. Entonces queremos que este documental nos aporte el conocimiento necesario para saber sobre la materia, para manejar a la temática y pues para ya llegar al momento de poder aplicarla en el campo laboral, todos los conocimientos y enriquecernos aún más. Gracias, feliz tarde para todos, bye.